Bueno, el tema que hoy nos han encomendado, ya lo tienen ahí en pantalla, se llama tolerancia. Estamos hablando en el mes del hogar y estamos hablando sobre valores específicamente que tienen que ver con la vida cristiana. Aunque tengo que decir que la palabra tolerancia hoy día tiene varias connotaciones, algunas de ellas un poquito difíciles, podríamos decirlo de esta manera. Hoy se habla mucho de la tolerancia y todo esto. Entonces, debemos de tener cierto cuidado. Los dos pasajes que nos hicieron favor de leer y que pudimos repasar un poquito, creo que son pasajes bastante conocidos. El primero es el pasaje de José cuando es vendido por sus hermanos. Y estos dos pasajes son ejemplos no de tolerancia, más bien de lo contrario, de lo opuesto, de intolerancia, ¿no? Cada uno de estos pasajes tiene su enseñanza propia. Los hermanos de José no podían verlo ni en pintura, ¿verdad? Parece que apenas lo veían y ya les revolvía el estómago, ya se sentían mal y ya querían hacerle algo. Y bueno, cada uno de estos pasajes, repito, tiene su propia enseñanza. Podemos ver quizá que la razón de esa intolerancia de los hermanos de José tenía que ver con su padre y la forma en que trataba a los hijos, porque si estamos hablando del hogar, lo que vemos es que hacía ciertas diferencias, el consentido, ¿verdad? El consentido y todos los demás hermanos, pues les causaba molestia saber que él era el consentido y que papá pues, lo trataba de una forma especial. Entonces, sí nos habla acerca del cuidado que como padres debemos de tener y poner atención, porque probablemente nosotros podemos estar causando sin querer, puede ser, pero o a sabiendas queriendo o causando intolerancia en el hogar, ¿no? Aunque esa situación no justifica de ninguna manera el actuar de los hermanos de José, ¿verdad? Dice, ay, pues es el consentido y por eso hasta lo querían matar. Y bueno, lo que vemos ahí es que su intención era primero de matarlo, ¿no? Entonces, eso no lo justifica, no justifica el hecho de que fuera el consentido, ese deseo que ellos tenían de matarlo. El segundo pasaje nos habla ese momento un poco antes de la batalla de David y Goliat, ¿no? David llega al lugar de la batalla, ese momento en que salía Goliat, el gigante que venía a retar al ejército de Dios, y entonces escucha esta amenaza o este reto o esta declaración de este gigante, ¿no? Y entonces David da su opinión. Su hermano, ahí vemos también otro ejemplo de intolerancia, porque dice que se llenó de ira. Ahí está la expresión, ¿Había alguna razón por la que él se tendría que enojar? Podríamos decir que no había razón, ¿verdad? Simplemente le molestaba ver a su hermano que estuviera ahí metido en esta situación, ¿no? Entonces, es uno de los momentos que habla sobre intolerancia. Hay el versículo 12 que no se leyó. Fíjense esta declaración que hizo David: juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, pero mi mano no será junto a ti. Bueno, perdón, estoy leyendo ahora los casos de tolerancia. ¿Cuáles son esos casos de tolerancia? Bueno, David era muy tolerante con Saúl, ¿verdad? O sea, sí tenemos ejemplos de tolerancia en la Biblia. Sí, un ejemplo, eso era David con Saúl. Y les invito a que vayan al capítulo 24 del primer libro de Samuel, verso 6, donde David tuvo la oportunidad de matar a Saúl
pero ahí hay una declaración que él hace, bueno, en este sentido, él se expresa su tolerancia, ¿verdad? Versículo 6, dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. ¿Por qué digo que es un ejemplo de tolerancia? Bueno, Saúl andaba buscando a David para matarlo y David tuvo la oportunidad para matarlo, sin embargo no lo hizo y dice, bueno, yo voy a esperar a que Dios sea el que obre y se manifieste en esta situación. Les digo ahora el versículo 12, que era el que estaba leyendo hace un momento. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. O sea, David dice, Dios es el que va a actuar, yo no soy el que voy, yo no voy a hacer nada. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? Encontré varias definiciones, una que nos presentaron ahí en el librito que nos dieron. Entonces dice, tolerancia es una palabra que viene del latín que significa soportar. El diccionario nos remite a permitir puntos de vista, acciones y creencias de otros. O sea, tenemos que ser tolerantes con los demás en cuanto a pues, sus puntos de vista, dice aquí acciones, incluso en cuanto a las creencias de los otros. Me acordé mucho de los scouts cuando estaba el primer artículo, el scout es amigo de todo y hermano de todo, scout sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social. Y digo, me acordé mucho de esto porque quien funda este movimiento fue un inglés presbiteriano y que lo hace inicialmente las personas que él reclutó, los adolescentes que él reclutó, estaban en África. Bueno, él estuvo un buen tiempo en África en lucha contra los Boers, y en diferentes naciones pues hay diferentes credos, y una de las cosas que él enseña es esto, tolerancia, ¿no? El scout es amigo de todos y hermano de todos, scouts sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social, de credo, ¿no? ¿Podemos ser amigos de personas que tienen otro credo? Sí, sí podemos, ¿no? Voy a seguir con otras connotaciones que encontré de tolerancia. La RAE dice acción, efecto de tolerar, y pone algunos sinónimos como dice resistencia, aguante, conformidad, transigencia, flexibilidad, paciencia, guantaderas. Pero una de las connotaciones que me llamó la atención de la RAE fue una de las últimas, dice máxima diferencia que se tolera o admite. Repito, máxima diferencia que se tolera o admite entre el valor nominal y el valor real. Lo opuesto de tolerancia es intolerancia, intransigencia, inflexibilidad. Así es y así se tiene que hacer. O sea, cuando se es demasiado rígido, ¿verdad? Voy a poner algunos ejemplos. Ahorita, cuando estábamos por empezar el culto, dije, vamos a dar la tolerancia, ¿verdad? Y en los trabajos o en las escuelas, regularmente dicen, la hora de entrada es, voy a decir, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Casi siempre la hora de entrada es a las 8 de la mañana. Y en algunos lugares dicen, bueno, tienen una tolerancia de 10 minutos, ¿no? Dicen, la tolerancia es de 10 minutos. Pero también hay algunos lugares, trabajos, escuelas, donde dicen, las puertas se cierran a las 8 y a las 8 se cierra y el que llegó, llegó y el que no llegó, no llegó. Nosotros aquí en la iglesia decimos, bueno, vamos a dar una tolerancia de ¿cuánto? ¿Ya todos saben de cuánto es la tolerancia? De 5 minutos decimos, que a veces se convierten en 6 o 7, ¿verdad? Y muchas veces, aunque ya estamos aquí,
Yo le he pedido, aquí están las personas que colaboran regularmente, a ellos les pido que estemos media hora antes de empezar. Muchas veces estamos aquí, podemos empezar y decimos, bueno, vamos a dar tolerancia, vamos a esperar un tiempo. En alguna ocasión, algunos hermanos de repente, y sobre todo si están ahí los ancianos, algunos me van a decir, los del consistorio, me han dicho, es que debemos empezar a la hora, y hermanos, yo les pido pues nada más que demos 5 minutos de tolerancia. Curiosamente, y bueno, lo digo si ellos están ahí, algunos de ellos son los que no llegan en ese tiempo de tolerancia, ¿verdad? Otro ejemplo de tolerancia en la iglesia es y ha sido con los niños. Con los niños. Recuerdo que alguna ocasión algunos hermanos decían, no debe haber o no deben estar los niños en el templo durante el culto. Y probablemente ustedes lo han escuchado. Y ellos decían, es que distraen, no nos permiten poner atención y es que pues hay algunas situaciones que se dan cuando están los niños. ¿Qué situación, verdad? A veces. Pero tuvimos que decir y tenemos que enseñar a la iglesia que los niños son una bendición. Y que a veces tenemos que aprender también los adultos a ser ¿qué? Tolerantes, a tolerar a los niños. Curiosamente, un poco después de esto leía yo un artículo sobre principalmente la bendición de los ruidos que producen los niños en el templo, porque tenemos que decir, los niños son una bendición. Me ha tocado ver iglesias donde no hay niños y nosotros un tiempo estuvimos orando porque Dios traiga niños y nosotros queremos ver a los niños crecer y desarrollarse en la iglesia y tenemos que enseñarles pues a estar en la iglesia, ¿verdad? Es una bendición. Para eso tenemos que ser tolerantes, no solo los que tienen los niños, sino los que están alrededor, todos tenemos que aprender. Entonces regreso a la pregunta, una pregunta que hice hace un momento, ¿hasta dónde debemos de aguantar? Y algunos podríamos inmediatamente ir a Mateo 18, ¿se acuerdan? Mateo 18, cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Se acuerdan que le dice Pedro? Sí, y entonces el Señor Jesús le contesta, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero creo que hay más al respecto y algunos aspectos que me gustaría que consideráramos en este momento sobre la tolerancia. Y voy a ir y les voy a pedir que todos abran su Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. De entrada, a lo mejor la pregunta también sería, ¿debo ser tolerante? Sí, ¿debo ser tolerante en casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mi familia en general? ¿Sí debo ser tolerante? La respuesta sería inmediatamente sí, sí debo ser tolerante. ¿Debo ser tolerante con mis compañeros de trabajo? Sí, lo debo de ser. ¿Debo de ser tolerante en general con las personas? Sí, lo debo de ser. ¿Debo ser tolerante con los niños y enseñarle a los niños tolerancia? Sí. Muchas veces los hijos piensan que pueden tener todas las cosas al instante y también esa es una forma de enseñarles que no siempre se puede y eso es tolerancia, ¿verdad? También los niños deben de aprender. Bueno, al final voy a mencionar algunas cosas con las que no debemos tolerar. También la Biblia nos enseña que hay algunas cosas que no debemos tolerar. La intolerancia a algunas cosas, y sí lo menciona la palabra de Dios, y por eso lo voy a puntualizar. Que Dios me dé palabras para explicarlo y a todos nos dé palabras también para entender. Bueno, Romanos capítulo 14.
antes de ver el pasaje, bueno, ahí la primera frase dice, recibid al débil en la fe, ¿sí? Bueno, y quiero explicar un poquito esto, de qué está hablando y por qué habla así de esta manera el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que, bueno, si leemos toda la historia de cómo Dios lo llamó y todo eso, él dice continuamente que Dios le dio un ministerio de trabajar con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. Los no judíos eran los gentiles. Y entonces constantemente él, en todas sus cartas y en muchos pasajes, nos encontramos cómo él tuvo una lucha continua con los judaizantes. Los primeros cristianos fueron judíos y muchos de los primeros cristianos pensaban y creían que los cristianos que vinieran al conocimiento de Dios tenían que guardar también todas las cosas conforme a la ley. Aquí la ley es un tema que debemos de tratar de visualizar o de abrir un poquito para entenderlo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla muchos aspectos sobre la ley moral, la ley ceremonial, podríamos decirlo, y la ley también que podríamos llamarla sanitaria o de salubridad. A veces tenemos que puntualizar este tipo o estos aspectos. La ley moral, podríamos decir que sigue vigente. Como cristianos debemos honrar a nuestros padres, no matar, no mentir, no cometer adulterio, no codiciar. Esas cosas siguen vigentes. La ley ceremonial en Cristo fue cubierta. Todos esos sacrificios que nos habla la Escritura en Levítico y eso de acerca de la expiación, todo eso, en Cristo se cubrió completamente esa ley. La ley sanitaria, ¿en qué consistía? En no comer algunas cosas, en lavarse las manos, en vestir de alguna forma. Por ejemplo, hay una parte en la ley que muchos no ponen atención cuando lo leen, pero dice que cuando tenían que hacer sus necesidades, el pueblo de Dios tenía que salir del campamento y llevar una estaca. ¿Y en qué consistía eso? Pues tenía que hacer un agujero para después ir y cubrir, pero esa es una ley sanitaria. Es algo, y habla en algunos momentos, usa términos de que sea impuro, y es impuro hasta la noche, y es impuro hasta tantos días, y es impuro hasta eso. Entonces, algunos de los cristianos, de los primeros cristianos judaizantes, pensaban, pues los nuevos cristianos tienen que cumplir también, y pensaban la ley ceremonial, que se circuncide. Y tiene que dejar de comer esto, y tiene que dejar de hacer esto, y tiene que hacer estas cosas. Curiosamente, cuando se evangeliza o se lleva el evangelio al primer gentil, si recordamos en Hechos capítulo 10, el primer gentil que fue evangelizado fue Cornelio. Pedro recibe una visión de parte de Dios donde dice que desciende un lienzo donde venían animales impuros. Y cuando Pedro los ve, dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y dice que oye la voz que le dice, mata y come. Y dice, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a comer yo esto? Si Señor, tú sabes que yo nunca he comido nada impuro. Pedro mata y come. Y entonces dice que 3 veces vio la visión hasta que Pedro entendió que el evangelio iba a ir también para los gentiles. El apóstol Pablo, repito, siempre tuvo lucha con los judaizantes, que él era el que tenía que explicarles a los judaizantes que los gentiles no tenían que guardar todas las leyes ceremoniales o todas las leyes de higiene, ¿no? Podríamos decirlo. Y entonces, en este pasaje, en el libro, en el capítulo 14, habla específicamente de 2 cosas, porque ya habló anteriormente sobre la circuncisión y es algo de lo que habla constantemente,
Pero aquí habla de dos cosas: comida, que 1 Corintios capítulo 10 también lo habla, y guardar los días, las fiestas, que los judaizantes querían que todos guardaran. Entonces vamos a leer ahora sí. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga día iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Si se dan cuenta de lo que está hablando, teníamos que explicar un poquito esta parte, porque hay cosas que algunos judíos hasta hoy día dicen: yo solo como kosher, ¿no? Yo solamente como comida de la que está permitida. Entonces, y hoy día, de repente también, entre algunos hermanos cristianos dicen: es que no debemos de comer carnitas, ni mariscos, ni qué debemos de hacer. Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo les está explicando, bueno, el que es débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Otro que es débil come legumbres, dice, otro come legumbres. El que dice: no comas, no hagas esto. El apóstol Pablo está presentando así: tienes que guardar los días, tienes que hacer esto. Curiosamente, por ejemplo, cuando se habla del diezmo y de cosas como guardar el día, en el Nuevo Testamento tenemos que decir que en el Antiguo Testamento Dios pedía ciertas ofrendas especiales. En el Nuevo Testamento la iglesia nos muestra que daba todo. Y entonces lo que está diciendo aquí también el apóstol Pablo en cuanto a los días: unos juzgan un día u otro día. En el Nuevo Testamento tenemos que decir, y así, todos los días son importantes. Nuestra vida, todos los días debemos darle la gloria a Dios. Todos los días estamos dedicados para servir al Señor. Entonces, me parece muy interesante que aquí define lo que es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Ya dijimos, bueno, es soportar, pero la tolerancia cristiana, versículo 13, digo yo, la tolerancia es decidir. ¿Decidir qué? Dos cosas. Una, no enojarme yo. La otra, no hacer enojar a los demás. Y aquí lo vamos a ver ahorita. Repito, la tolerancia que es una, no es que yo nada más veo algo y yo me enojé, no. La segunda cosa es que si eso que ya me enojé, yo voy a hacer enojar a los demás. Fíjense, versículo 13, decisión. La tolerancia, digo, que nos explica aquí el apóstol Pablo, es una decisión. Versículo 13, como dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, ¿qué dice? Decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es una decisión, así como decimos que el amor es una decisión, la tolerancia es una decisión. Decide no poner tropiezo, o sea, deja de enojarte por las cosas y ya no estés viendo, porque a veces tenemos que explicar esto de poner tropiezo, ¿no? Si yo le estoy diciendo: si estás comiendo eso, estás pecando, le estoy poniendo tropiezo al hermano y ya, entonces esto es pecado, ¿sí? Entonces, lo primero es no molestarme yo. Fíjense el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que algo es inmundo, para él lo es. Si tú piensas que eso es malo,
pues no lo hagas. Yo a veces le digo a las personas cuando me vienen y preguntan, pastor, ¿esto es malo, es bueno o es malo? Es algo común, ¿verdad? Pastor, ¿es bueno o es malo? Que ¿Está bien o está mal que haga esto? Digo, bueno, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Pero como tú ya me estás preguntando que si es bueno o es malo, es porque en tu corazón ya estás considerando que puede ser malo, entonces mejor no lo hagas. Sí, así mejor no lo hagas porque tú ya estás diciendo, y lo explica bastante bien el apóstol Pablo en ese capítulo 10 de 1 Corintios, y aquí también lo viene diciendo. Entonces, primero yo tengo que tomar la decisión de no enojarme y no cerrarme a las cosas, ¿cierto? La segunda cosa, debo tomar la decisión de no molestar a los demás, y aquí es lo que ya viene diciendo en este versículo 14, pero vean cómo lo dice también en el versículo 15. ¿Cómo dice? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que si al hermano le molesta que se coma ciertas cosas, pues mejor no lo comemos. Al hermano dice, pues es que debe ser. ¿Por qué? Porque sea algo malo. Repito, el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 10 lo explica bien. No es que sea malo, que te haga mal a ti, porque tú das o comes o participas de algo con acción de gracias. Pero al que le hace mal es al hermano. ¿Por qué? Porque él está pensando, ¿y eso que es cristiano y anda haciendo esas cosas? ¿Y eso que es cristiano? Y vean cómo lo hace. Entonces, mejor no lo hagas. Porque al que le hace mal, entonces si tú eres tolerante, si tú dices, bueno, no quiero que mi hermano se lastime, pues mejor no lo hagan. Si quieren sigan leyendo, porque algunos dicen, bueno, a mí qué tiene que ver eso conmigo, si el hermano piensa así, que piense como quiera. ¿Así debemos de pensar como cristianos? No, más bien tenemos por amor a nuestros hermanos tener paz con ellos. Fíjense, si seguimos leyendo, leí el 15, no sea pues vituperado leí el 16, vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, seamos tolerantes. No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Pero fíjense también lo interesante, que a veces decimos, bueno, yo soy hijo de Dios y no me va a pasar nada, y fíjense lo que dice este versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así que si dudas, mejor no lo hagas. Si es bueno o es malo, mejor no lo hagas. Así lo dice el último versículo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe ¿es qué? Pecado. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Que soportemos. ¿Debemos soportar? Sí, debemos soportar. ¿Por qué? Por amor a nuestros hermanos. Debemos de ser tolerantes. Entonces dijimos, los débiles en la fe son los que están señalando, no hagas esto. Fíjense, este tema continúa hasta el versículo 6 del capítulo 15.
Aquí en los primeros versículos del capítulo 15 podríamos decir que define claramente o define todavía mejor lo que es la tolerancia que Dios nos pide. Repito, lo que es la tolerancia que Dios nos pide. Así que los que somos fuertes, estoy leyendo el 15, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios es paciente. ¿Cuánto nos tolera Dios? ¿Cuánto nos tolera Dios? Dije que iba a mencionar, y lo voy a hacer muy brevemente, creo que ya el tiempo nos está ganando, muy brevemente, ¿a qué debemos ser intolerantes? ¿A qué debemos ser intolerantes? Al pecado en nosotros. ¿A qué debemos ser intolerantes? Al pecado en nosotros. Nosotros fuimos llamados a libertad y fuimos llamados para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero no debemos de tolerar en nuestra propia vida el pecado. Gálatas capítulo 5, les invito a que veamos un poco nada más, porque podríamos decir, bueno, yo debo de tolerar esto, ¿no? Pues Dios me tolera. No, dijimos que la tolerancia como que tiene un límite, ¿verdad? ¿Sí tiene un límite o no? ¿Sí? Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. El mismo tema, está hablando del mismo tema, de la tolerancia. ¿Está hablando de tolerancia o no eso? Si os mordéis o coméis. Me voy hasta el versículo 16, bueno, ahí, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, estos se oponen. 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué debemos ser intolerantes? Al pecado en nuestras vidas. Ojalá que dijéramos, ay, esto es pecado, no lo voy a hacer. ¿A qué debemos ser intolerantes? Al pecado en alguien que se dice ser cristiano y abiertamente expresa o manifiesta su pecado. Repito, ¿a qué debemos ser intolerantes? Cuando alguien dice ser cristiano, dice, ay, yo soy, y abiertamente está pecando, nosotros debemos ser intolerantes. Eso lo dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios que peca no lo debemos de tolerar. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 y nada más voy a leer unos versículos y ya con esto estoy concluyendo. 1 Corintios 5. Se había cometido alguien que había cometido un acto pecaminoso en la iglesia. El apóstol Pablo los amonesta y les dice, no debemos de tolerar esas cosas dentro de la iglesia. Me voy hasta el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Fíjense qué interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque todos los no creyentes pues son algo de esto, ¿verdad? Y entonces nos dice, pues no podemos salir del mundo, tenemos que convivir con ellos y hablar con ellos y tratarlos. Pero fíjense cómo sigue diciendo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun ¿qué? Comáis. ¿No? O sea que ni te sientes a comer con él. Porque ¿qué razón tendría yo en juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué interesante, ¿verdad? O sea, sí está diciendo que hay algo que no debemos tolerar. ¿Qué? El pecado en alguien que dice ser hijo de Dios. Tenemos que mostrarle el amor. Y una forma de mostrarle el amor es decirle, no toleramos esto. Es todo un tema que en algún momento dado podemos tratar, porque sí hay formas en que podemos mostrarle el amor incluso a alguien que ha cometido faltas dentro de la iglesia. Pero no debemos de ser tolerantes con que eso siga sucediendo. La invitación en esta hora. Dijimos que la tolerancia es una decisión. Y entonces, hermanos, pues les invitamos a que seamos tolerantes con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia. ¿Hay límites? Sí hay límites. Es una parte importante. Pero una persona madura aprende a tratar los problemas sin necesidad de gritar, sin necesidad de ser violentos, si puede hablar cosas difíciles, cosas que son duras a veces de tratar, sin necesidad de ofender, de lastimar o de dañar. Podemos ser tolerantes en nuestro trato, en nuestro día a día. Hay cosas que no nos van a gustar, seguramente, pero tenemos que aprender a tratar las cosas dentro del hogar y enseñar a nuestros hijos también a tratar las cosas en el hogar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos que tú nos guíes, nos diriges a hacer las cosas como tú nos pides. Queremos honrarte y servirte. Enséñanos, sí, Señor, a ser tolerantes con nuestros hermanos, pero ser celosos, Señor, también en las cosas que tú nos pides que hagamos. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.